¿Qué opinas sobre el derecho de propiedad de un terreno y la vivienda? Hay casos exitosos donde el Estado es propietario de esos bienes, porque creo que resolvería problemas de informalidad. No, es que el Estado no puede ser propietario de las casas. Puede construirlas y dárselas en propiedad a la gente a un precio reducido o dándole créditos, otro tipo de cosas, pero no conservar la propiedad se presta a arbitrariedades. Y nuevamente, siempre que el Estado puede presionar económicamente a la gente, como lo hace López Obrador y como lo hizo el PRI siempre, las cosas no salen bien, ¿no? El PRI te ofrecía tortibonos y la leche y las despensas y dinero. López Obrador te ofrece dinero directamente, ¿no? Y si tú dices, aquí todos, estas son casas del gobierno, si no votan por mi tía Enriqueta que quiere ser la presidenta, pues se quedan todos sin casa. Que era lo que se le hacía a la gente con los bonos de tortilla y las credenciales de la leche. O con las escuelas. Esto yo se lo oí una vez a un priista. Decirle a un grupo de personas, cuidado, si aquí el diputado no gana, el candidato del PRI, no va a haber escuela para todos los niños. Ahora los padres horrorizados, que no se puede pagar una escuela privada, que tiene la escuela pública por deficiente que fuera eso una escuela, y que decían, pues votamos por él, porque si en el barrio, si en el distrito electoral pierde este diputado, nos joden a todos, independientemente de cómo votó cada uno. Así que todos cuidadito y vigilando al vecino para que todos votemos al PRI. Así se hacía, así se hace hoy. Así lo hace Morena. Y es asqueroso. Entonces no creo que deba tener nunca la propiedad de las casas de interés social o las casas de valor social el gobierno, en modo alguno.